de Sousa y Cristóbal López, me río porque los nombres se me traban de nuevo, de Sousa y Cristóbal López están liberados, tienen que pagar fianza, 60 millones de pesos, por eso todavía no fueron liberados. Gerardo Ferreira de Electroingeniería sí fue liberado, habló acá en esta radio con Ale Berco la semana pasada, y entre los liberados también está Fernando Esteche. Fernando Esteche está liberado, estaba preso por la causa del memorándum de entendimiento de Argentina con Irán, y Fernando Esteche está en línea con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Vos fuiste liberado qué día? Yo terminé de salir el sábado a las 2 de la mañana de Superintendencia de Policía. ¿Y estuviste preso cuánto tiempo? 22 meses. 22 meses, digo, un año, casi 2 años. ¿Y con qué argumentación? No, lo curioso es que, de acuerdo al código, las preventivas se pueden, en delitos con penas previsibles menores de 8 años, solamente son por riesgo de fuga o posibilidad de obstaculizar la acción de la justicia. Pero en mi caso, en las distintas sentencias que dictaron negándome los pedidos de excarcelación, lo que planteaban era que por mi trayectoria política podía llegar a impedir la celebración del debate. Así que eso fue el argumento que usaron, contradiciendo incluso la resolución del fiscal, que siempre fue favorable a la excarcelación. O sea, vos tuviste juez de primera instancia, y el fiscal de primera instancia pedía tu liberación, el juez dictaminaba, el juez quién era Bonadío. No, eso ya es en tribunal oral. El juez de instrucción y Bonadío y Cayano fueron en la instrucción, pero que la instrucción duró no más de 2-3 meses. Ya para marzo del anteaño pasado, ya inmediatamente la causa pasó a tribunal oral, y ahí decide el Tribunal Oral Federal número 8, que creo que son Tacelli, López Iñiguez, y no me acuerdo el tercer juez, el apellido. Michelini, exactamente. ¿Y por qué crees que te pasó esto? La verdad que no tengo una respuesta que no termine siendo ilógica o ridícula en las que yo puedo elaborar. Creo que terminé como víctima como uno más de un amplio pelotón que va de empresarios, exfuncionarios y dirigentes políticos en el marco de una mueca revanchista que cometió el macrismo a través de la colonización y el manejo discrecional del Poder Judicial, y que por propias trayectorias de algunos de nosotros justificaba, se naturalizaba a partir de estigmatizaciones y anatemizaciones sobre algunos de nosotros, se naturalizaba y se facilitaba la prisionización. Digo, en mi caso, por propia trayectoria, puedes pensar en Milagro Sala o en Luis de Lía como casos similares. Lo mismo con Julio De Vido o Amado Vudú, ¿no? Que yo siempre digo que ellos fueron presos antes de entrar intramuros, porque tuvieron de alguna manera un abandono de parte de los compañeros, de sus compañeros, que facilitó y naturalizó su prisionización. Y en el caso de los empresarios, creo que se acometió una situación perversa, muy similar a la que hicieron con Papel Prensa en la dictadura, cuya pretensión por un lado era un proceso de concentración de capital, y por otro lado la apropiación de las empresas O sea que para vos todos son inocentes, incluso los... No, yo no dije eso. Yo no digo, no, para mí no se trata ni de culpables ni de inocentes, nada de esto. Para mí se trata solamente de política. No, pero lo que te quiero decir, sin entrar en discusión, para entender tu pensamiento, es decir, hay algunos, por ejemplo, Vudú, que más allá de que una primera detención irregular, después fue detenido cuando la Cámara de Casación confirmó sentencia del Tribunal Oral en el caso. Entonces hay una situación que, por lo menos institucionalmente, deja de ser irregular, porque bueno, hay una sentencia ya prácticamente, lo que se considera una sentencia firme, después la Corte podrá revisar o no. Otros casos, como el caso de 11, los secretarios de Transporte... Pero con sentencia firme, estando en queja en Corte, podés, todavía sigue funcionando la presunción de inocencia. Vos vas a pedir antecedentes y no figura. Yo te lo digo por mi propio caso. Yo en el 2014, yo estuve en libertad durante todo un proceso, estando en queja en Corte durante 2 años, y cuando recién la Corte terminó de definir, entré en prisión en el 2014. Está bien, lo que te quería decir es que la Corte en la discusión de en qué momento tiene que ir en cana alguien, parece haber jurisprudencia respecto de que si la Cámara de Casación, ya después del Tribunal Oral de primera instancia... te pongo mi caso concreto. En mi caso hay jurisprudencia de lo contrario.
Bueno, está bien, puede haber una discusión, pero digamos que hay una discusión abierta, pero hay una sentencia de casación. Hay otros casos, como en tu caso. Sí, sí, el caso de Armado y de Lía entiendo que son, como vos decís, que hay sentencia de casación. Bueno, y también los secretarios de transporte que estaban y los y subordinados y los empresarios que están involucrados en la tragedia de Once, etcétera. Hay otros, como en Sí, tu caso. 11 no ahí está dividido en dos esa causa. Entiendo que en una hay casación, en la otra no. Sí, en debido no, pero en todos los demás sí. Lo que quiero decirte es que hay situaciones distintas. En tu caso es un Sí, claro. en tu caso ni siquiera fuiste condenado, ni siquiera tenés un hecho de corrupción que vos decís, bueno, en el caso de Vudú se discute tal cosa, en el caso de Debido tal otra. En tu caso, memorándum, que además ya había sido liberado de Lía por la misma causa, con lo cual no se entiende por qué tardó tanto, ¿no? Sí, lo que no se entiende es por qué fuimos metidos presos, más que porque fuimos liberados, por qué tardó tanto. Es decir, es una causa donde se judicializa una decisión política de la que yo no formé parte, ni formo parte, ni nada, ni mucho menos, y que creo que de alguna manera expresa como pocas, como si bien muchas de estas causas tienen muchos vicios procesales, esta causa tardó tanto, sí, porque se cumplían los plazos. No sabés que no se puede estar más de 2 años con preventiva, por eso estaba antes la ley de 2 por 1 y demás. Es una causa que yo alcanzo la liberación porque el tribunal oral entiende, porque no produjo ninguna prueba complementaria y entiende que no podrá celebrar el debate en el mediano plazo, y porque ya cumplí prácticamente 2 años de preventiva, pero es una causa compleja desde todos los sentidos que tiene, pero me parece que de alguna manera es la que dispara toda una secuencia, a mi entender, de persecución y revancha de parte del macrismo instrumentada a través del Poder Judicial. A ver, estamos hablando con Fernando Esteche. Fernando Esteche es, bueno, la gente que escucha el programa seguramente lo conoce, el líder histórico del grupo Quebracho, aunque después a mí se me pierden las divisiones que se han producido en el correr del tiempo, que fue detenido hace 22 meses, vinculado al memorándum, a la causa por el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. Fernando Esteche estuvo detenido, decía, 22 meses sin condena, o sea, con prisión preventiva. Gustavo Gravia le quiere hacer una pregunta. Dale, Gus. ¿Cómo le va, Esteche? Buen día. Le hago un par de consultas específicamente en la causa en la que usted todavía está, obviamente, elevado a juicio oral y consiguió la libertad en este momento. Había algunas escuchas, por ejemplo, sobre Khalil, que decían que usted había escrito el memorándum de entendimiento con Irán en su momento, que fue rechazado y que después sí fue adoptado por el gobierno. ¿Usted acepta esos dichos de Khalil? ¿No los acepta? No, como periodista suponía que estabas informado de eso. No, yo siempre, desde el primer momento, fui el primero de todos esos procesados que salió a decir mi verdad. Jalil mismo declaró en instancia judicial, y lo que diga Jalil habrá que planteárselo a Jalil. Por otra parte, si lo hubiera escrito, ¿cuál es el delito de escribir algo? Digo, pero no, yo no tuve nada que ver, no tengo nada que ver con la política exterior. Esto lo dijo Timerman, que a él se le permitió hacer una indagatoria en el plano del tribunal oral ante la presunción de su fallecimiento, y él mismo lo dijo, lo declaró en indagatoria. Hizo una valoración acerca de lo que yo podía producir en política respecto a la política exterior argentina. Fernando, que lejos era de colaboración, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones de prisión? No, las condiciones de prisión no fueron distintas de la de cualquier interno en Argentina, con mucha precariedad, porque el servicio penitenciario no tiene presupuesto, no tiene infraestructura, tiene una infraestructura obsoleta. El personal está absolutamente muy mal pago, y porque tiene una lógica de disciplinamiento forzado propia de los institutos carcelarios, pero no fue muy distinta de cualquier otro interno, que son malas en general las condiciones, pero no sé qué más podría decir, que fueron... Claro. Esteche, vuelvo sobre la actuación de la justicia en su caso, y tomaron como indicio en su momento, para relacionarlo a usted con Irán, que supuestamente Irán financió la primera fianza que usted tuvo para salir de prisión en 2007. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Esto constituye algún tipo de delito? No, primero sí, el delito es que a partir de un indicio se tome un instituto judicial sobre una persona. Ese es el delito. Eso creo que es una especulación tuya o de alguien, pero no de la justicia. Mi fianza, tanto la anterior como esta, ahí Ernesto Platense podrá chequear bien de qué se trató y cómo se construyó la fianza, porque mira, te digo, desde los padres, la mamá de una compañera de mi hija que quería poner el viaje de 15 que tenía, la plata que tenía para el viaje de 15 de su hija, de ese ejemplo en adelante a dirigentes políticos,
funcionarios, compañeros, se consiguió muy rápido a partir de un sinnúmero de colaboraciones, porque son un monto que, si bien es chico comparado con 50 millones, 90 millones que le pusieron los funcionarios, los empresarios, para mí, que soy docente universitario, es una suma inaccesible, los 400.000 pesos que me pusieron, pero se consiguieron así. Y eso está con boleta judicial a nombre de cada uno de los que puso, además. Queda claro, fue Fernando. depositó, tuvo que ir en persona a poner, porque además no puede poner uno solo toda esa plata. Así que todo eso está más que probado y más que se puede, es una de las grandes garantías y espaldas que tengo para responder a semejante imputación. ¿Qué tal? Buen día, Jairo Estracha lo saluda. Buen día. En las últimas semanas, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ha hecho un llamado a organizaciones sociales a evitar estar en la calle por la situación económica y social. Usted, como referente que durante tanto tiempo de la organización Quebracho, ¿cómo toma esa convocatoria? Antes que termine la pregunta, yo si sabía que no había que estar en la calle, capaz que no presentaba la excarcelación. Yo estoy en la calle. Está bien, pero en sentido de manifestaciones y no de estar libertado preso. Digo, lo de Alberto Fernández deben ser gestos de campaña, preocupaciones propias de construcción, en proyección de la gobernabilidad eventual que pudiera él necesitar, y los movimientos sociales o las organizaciones políticas van a ir respondiendo en la medida de sus necesidades y sus posibilidades. ¿Cuál es tu visión cuál es tu percepción de Alberto Fernández? ¿Qué idea tenés o qué te genera la idea de que él sea presidente? No, me parece muy saludable que Macri deje de ser presidente. Me parece que yo en todo caso creo que esa fórmula del Frente de Todos, más que la fórmula, la propuesta del Frente de Todos es la propuesta que vehiculiza y posibilita que Macri deje de ser presidente en este país. Y creo que al interior del Frente de Todos hay grandes contradicciones también, y que van a tener que ir resolviéndose favorablemente para los sectores populares o favorablemente para los sectores empresariales, de acuerdo a quién pulse mejor en la cosa. Vos fíjate que es un frente que tiene algunos jugadores que fueron vehículos y cómplices de la instrumentación de las peores leyes del macrismo. Y dada su experiencia... Bocio, por ejemplo, ¿no? Pero déjame seguir un cachito por ahí, Gus. Bocio, Massa y Alberto. Y Alberto sigue sosteniendo un nivel de críticas a las principales columnas identitarias del kirchnerismo, que yo creo que bien pronto van a entrar en contradicción con algunos sectores, como por ejemplo la crítica a la ley de medios, la crítica que hace solapada respecto de la política de nacionalizaciones, la crítica que hace a la política tarifaria que tuvo el kirchnerismo, que es criticar directamente a Néstor Kirchner, ahí no es a Cristina. Esas creo que son de alguna manera columnas... No, está bien, eso en términos de análisis, de descripción, y vos qué pensás de eso, eso te aleja de él, deduzco. En un sentido me podría alejar y en otro sentido me acerca. Digo, yo me parece que la propuesta del Frente de Todos es la propuesta que hay que acompañar en Argentina, descontando. Después, como animal de la política, Alberto es un tipo que te escucha, es un tipo que te atiende el teléfono. ¿Vos hablaste con él? No. Y dada su experiencia... No hablé con nadie, porque no quisiera que después termine un personaje como esto de la tele diciendo, habló con tal, para que eso sirva para hacer una campaña sucia como la que suelen hacer, como la que hicieron un día antes de salir en Libertad, un informe central en un noticiero importante de la tele. Me parece que no, son cosas que no ayudan y que trato de esquivar. Y dada su experiencia de militancia en la calle, ¿le parece bien o le parece mal el pedido del candidato Alberto Fernández a los movimientos sociales que dejen de estar en la calle por estos meses? No, me parece que no está bien. Si el estrago social es el que se describe, yo acabo de salir de la cárcel, entonces no tengo el timing de la calle, pero si el estrago social, que entiendo que es así, es el que están describiendo desde todos lados, con un 35% de nivel de pobreza, me parece que es muy difícil pedirle a la gente que no proteste. Fernando, por último... Porque las urgencias las tiene hoy. Por último, que tengo que ir al noticiero. El otro día escuchaba una entrevista a Julio De Vido donde decía que se hicieron muy amigos en la cárcel. Sí, yo creo que hoy podría reivindicar esos términos, de una gran amistad. Sí. De Vido, ¿ese fue el mayor amigo que te hiciste? En la cárcel. Sí. Sí, es un tipo con el que aprendí mucho. Sí, estábamos conviviendo permanentes, leyendo mucho, debatiendo mucho. Yo aprendí mucho. Es un hombre de una inteligencia superior, de una cultura muy sólida. Y es un gran amigo que estoy ahora pendiente a ver de poder colaborar a que pueda alcanzar su libertad. Aprendí mucho y entendí mucho cosas con las que tenía contradicciones y no terminaba de entender, y que Julio me ayudó a comprenderlas. ¿Por ejemplo?
por ejemplo, vos sabés que yo fui muy crítico del proceso del kirchnerismo en general, en toda la primera etapa, digamos, los primeros 8 o 9 años del kirchnerismo fui muy crítico y un ferviente opositor, fue el repositor, y él contándome a través de los libros que escribió, de explicarme el plan de desarrollo estratégico territorial, de explicarme la gradualidad de la política, los acuerdos que tenían que hacer con sectores concentrados del poder o con sectores internacionales o con sectores del poder telúrico doméstico, si querés, fui entendiendo cosas que uno desde la consigna las plantea más desde la consigna que desde la política, y me parece que me ayudó a entender la política. Fernando, te agradezco la diferencia de habernos atendido, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes el llamado. Bueno, era Fernando Esteche, líder histórico de Quebracho, saliendo recién, hace 48 horas, de la cárcel y hablando aquí en Radio Con Vos.